aparte de un montón de campañas publicitarias que nos llevan hacia ese lado, ¿no? Pero de repente algunos en todo el mundo, en Holanda en los 70, en Dinamarca en los 70, pero en el resto del mundo un poco más adelante y ahora, por ejemplo, en Ciudad de México, vuelven de adultos a usar la bicicleta. Y todavía hay gente, ayer me lo comentaba en una entrevista de radio, que les mira mal, que les llama, como que los consideran pobres, como que les da vergüenza ir en bicicleta, etcétera, etcétera. Y no es exactamente así. Como sociedad nos ha pasado lo mismo. Como sociedad olvidamos la bicicleta pues a principios del siglo XX. La bicicleta era el medio de transporte más popular hasta la Segunda Guerra Mundial, en casi todo el mundo, y por generalizar. Después de la Segunda Guerra Mundial llega la sociedad de consumo como la conocemos ahora, y nos metemos no solo en el tema de los coches, sino en el tema de la construcción, de las ciudades en dispersión, y de un poco la economía como la conocemos hoy, que se trata de generar Producto Interior Bruto, pero no generar economía para las personas, ¿no? Y entonces la sociedad, toda la sociedad de todo el mundo se olvida de la bicicleta y piensa que es una cosa infantil, ¿no? Pero de repente los holandeses, los daneses empiezan a decir: hay muchos accidentes en nuestras ciudades, no queremos que las ciudades sean así, queremos cambiar, queremos que las ciudades vuelvan a ser para las personas. Y lo consiguen. En el libro me pregunto si es que están genéticamente preparados los holandeses para montar en bicicleta, y la respuesta es que no, es que ellos se movilizaron en los 70 y consiguieron cambiar su ciudad o sus ciudades. Lo mismo pasó en Dinamarca y lo mismo está pasando en distintas partes del mundo, ¿no? Ahora, gracias a Dios, hay más información y también hay políticas de arriba a abajo, no solo de abajo a arriba, que también es bueno que existan, ¿no? Entonces la sociedad se olvida de la bicicleta, pero hay sociedades que son precisamente las más maduras, las que consideran que la bicicleta es un vehículo maduro, ¿no? Mientras sociedades todavía más desorganizadas, y no estoy hablando de México, hablo de mi propia ciudad, Madrid, que es una ciudad en la que la implementación de la bicicleta es todavía más pequeña que la de la Ciudad de México, pues yo considero que no es una sociedad madura, es una sociedad infantil que todavía piensa que el coche es su medio de transporte. Y son las sociedades maduras, si vemos los rankings de ciudades más felices, de mejor nivel de vida, pues vemos que son países del norte de Europa, de Alemania, de Francia, hablamos de ciudades como Ámsterdam, Copenhague, Groningen, Nantes, Bogotá en los 90 estuvo bien en esos rankings, luego ha descendido mucho, después de las políticas de Mocus y Peñalosa estuvo bien, luego bajó. Pero vemos que las sociedades más maduras tienen un rasgo en común, y es el uso de la bicicleta, y tienen otros dos, que es el transporte público y los espacios peatonales, ¿no? Entonces, la madurez tiene que ver con la bicicleta, a pesar de lo que pensamos habitualmente, ¿no? Y hablando de ciudades, a mí me están preguntando mucho en las entrevistas de esta semana que qué ciudades son las mejores para andar en bicicleta, de qué ciudades debemos tomar ejemplo, preguntan desde Ciudad de México. Yo les digo que no deben tomar ejemplo de ninguna, porque las realidades de Copenhague y de Ámsterdam en cuanto a evolución cultural son muy distintas a las realidades que hay aquí. Allí hay transporte público desde hace muchos años, allá hay espacios peatonales desde hace muchos años, hay una cultura ciudadana distinta desde hace muchos años, y hay unas características culturales también distintas, ¿no? Entonces, las soluciones para México, para Colombia, para Lima, para los países de América Latina son distintas, y quizá lo que sí haya que copiar de esas ciudades es las ganas de hacer ciudad. Es decir, no esperar a que te hagan la ciudad, sino construir la ciudad entre todos. Y eso sí que hay que copiarlo, y ya veremos cómo se hace esa implementación de ciudad, ¿no? Con las características que tenga cada ciudad, y de esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, la pregunta es si la bicicleta puede cambiar el mundo o puede cambiar las ciudades, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Esto que tengo aquí es la chuleta, no es que estoy tirando. La bicicleta puede cambiar, primero yo creo, a las personas. La bicicleta es una herramienta de transformación individual. Y me explico por qué. En la bicicleta tú eres el motor. Tú te llevas a donde quieres llegar. Con tu esfuerzo llegas a donde quieres ir. Voy a repetir la frase porque me parece muy potente. Con tu esfuerzo llegas a donde quieres ir. Si lo aplicásemos a todos los ámbitos de la vida, yo creo que la vida sería mejor. Somos nosotros los que tenemos el mando para decidir dónde vamos, y somos nosotros los que nos llevamos. En la bicicleta pasa eso, y eso te genera felicidad, te hace estar más cercano de ti mismo, de tu propia realidad. La bicicleta también te acerca a tus vecinos. Puedes parar a hablar con peatónito, puedes parar a la biblioteca Vasconcelos sin tener que buscar plaza de aparcamiento durante 3 horas, puedes parar a comprar, y hay una incidencia en la economía ahí que luego explicaré. La bicicleta te hace estar más sano, y la bicicleta te hace estar más feliz. En el libro, la penúltima pregunta del libro, todos los capítulos del libro son preguntas, la penúltima es ¿por qué vamos en bici? Y esa pregunta se la lanza a un montón de gente por redes sociales y amigos míos, y el tono general de la respuesta es que la gente va en bicicleta porque les hace más feliz. Hay unos que hablan de conveniencia, que también es una parte muy importante, de utilidad, pero la mayoría dice que es que les hace más feliz, ¿no? Hay una chica que por Twitter me dice que va en bicicleta porque hace de un lunes un sábado, convierte el trayecto horrible de ir por la mañana a trabajar un lunes, que es el peor día, seguramente el peor trayecto de la semana, en un trayecto de fin de semana. Eso es un logro, eso es una victoria de la bicicleta. Pero la bicicleta no solo nos cambia como individuos, la bicicleta nos cambia como sociedades, puede cambiar la ciudad, ¿no?
No solo es la salud individual la que se ve incrementada por la bicicleta, a más bicicletas, menos contaminación, más salud general de la gente y por tanto menos gasto en sanidad. Esto, que parece que lo digo yo porque he escrito un libro de bicicletas, lo dicen estudios de todo el mundo y en el libro hay algunos porque hay muchísimos más. La bicicleta genera más seguridad, tanto más seguridad vial como seguridad de la otra, ¿no? Cuando hay espacios públicos compartidos por personas, la seguridad, me refiero a la seguridad de violencia, decrece. Y la bicicleta da ese tipo de seguridad porque la gente está más cerca de la gente. Esto también está demostrado, pero aparte es más seguridad vial, a más bicicletas, más tráfico pacificado, y entonces la velocidad desciende y los accidentes mortales, tanto para los que van en bicicleta como para los que van caminando, como para los que van en coche, son menores, ¿no? La bicicleta significa más espacio para todos. Las casas de coches están ahora elucubrando sobre cómo seguir con su negocio y están pensando en los coches eléctricos, ¿no? Los coches eléctricos no son ninguna solución para las ciudades. Primero, la electricidad en origen sigue siendo de energías no renovables en su mayor parte, pero bueno, ya cambiará. Pero sobre todo los coches eléctricos o no, lo que ocupan es espacio. Y un objeto privado está ocupando espacio público. Hay una ilustración que ha circulado mucho en redes sociales de un artista sueco que quiere mostrar el espacio público que tenemos las personas en una ciudad, y es lo pequeñito de las banquetas, es decir, una especie de 15% de la ciudad, y el resto son grandes precipicios, que son las calles que están ocupadas por los coches, donde el volumen de personas que pasan por ahí en sus vehículos privados es muchísimo más bajo que el de las que tenemos que pasar en las estrechitas banquetas. Entonces, la bicicleta también es más aire, más silencio, y sobre todo también, y como ahora vivimos en una sociedad que mide las cosas en términos económicos, la bicicleta es más economía. La producción de automóviles, siempre nos dicen que van a cerrar la fábrica de no sé dónde, de automóviles, todo el mundo entra en pánico, que van a ir 10.000 empleos a la calle. Está analizado desde una perspectiva errónea. Está demostrado hace poco, ¿no? Eso no viene en el libro porque es un estudio reciente, un estudio hecho en 17 países, con 500 estudios, a partir de 500 estudios, dice que por cada €1,5 de inversión en infraestructuras ciclistas, pero también peatonales, se recuperan 19 euros. Eso es un retorno de inversión de casi 15 veces más, ¿no? Una cosa así. Es una barbaridad. Y se recuperan no solo por los costes sociales, medioambientales que no tiene la bicicleta, que son todos beneficios para los beneficios de los peatones, sino porque el comercio de cercanía, las tiendas, los restaurantes, ven incrementados sus negocios en todo ese dinero. Porque la gente puede parar a comprar, la gente puede parar a consumir, puede parar a conversar, puede parar a hacer economía para las personas y no para, digamos, las grandes cadenas que al final son las que manejan la economía como la entendemos hasta ahora. Pero la bicicleta sola no puede cambiar la ciudad. La bicicleta necesita más cosas, necesita transporte público eficaz, que llegue a todas partes. Para mí es esencial. En la pirámide yo equipararía casi el transporte público a la bicicleta, porque el transporte público puede mover a cantidades de gente que no tiene por qué ir en bicicleta, que igual no puede ir en bicicleta. Otra cosa es el sentido de protección. Se necesita espacio y recorridos para los peatones, se necesitan menos coches sobre todo. Es muy importante que en las ciudades haya menos coches. Las ciudades que van más adelante en todo esto se le están poniendo difícil al coche en el centro de las ciudades. Esto no es una guerra contra los coches, es una guerra contra los coches en las ciudades porque estorban, porque están quitando espacio público y porque realmente son menos útiles que otros medios de transporte. Y está pasando en las ciudades que de verdad van por delante en todo esto, que están poniéndoselo muy difícil al coche, ¿no? Pero también se necesitan más parques y jardines, más participación ciudadana, más urbanismo social, presupuestos participativos. El objetivo es hacer mejores ciudades, como decía Peatónito, y hacerlas más humanas, y yo creo que eso es un objetivo común, ¿no? Por eso está Peatónito aquí, por eso la Liga Peatonal en México funciona y tiene conexiones con la Bicirred, y por eso debería ser así en todas partes del mundo, y aquí en México sucede y en otras partes del mundo no está sucediendo, y eso es interesante, ¿no? Quizá el debate lo ha sacado la bicicleta, pero eso es, que esté de moda y que se hable de bicicleta y que haya conflictos entre peatones y ciclistas es bueno, porque a partir de los conflictos se construyen puntos en común, ¿no? O así debería ser, ¿no? Entonces, la bicicleta no puede sola, necesita todas esas cosas que decía antes, el transporte público, etcétera, etcétera, de un objetivo común. Pero sobre todo, la bicicleta no puede sola porque necesita a la gente. La bicicleta no se mueve sola, como he dicho antes, la bicicleta la movemos nosotros, ¿no? Entonces, somos nosotros los que vamos en bicicleta. O no vamos, pero podemos ir, o no vamos, pero vamos caminando, o somos los que queremos tener una ciudad mejor, ¿no? Nosotros somos el motor del cambio en la ciudad y nosotros somos los que tenemos que implicar a cada uno de los agentes de la ciudad. Y los agentes son varios. Solemos pensar que la ciudad es de los alcaldes y luego nosotros somos los gobernados. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí hay que implicar a todos, ¿no? Las empresas, para empezar. Las empresas pueden fomentar el uso de la bicicleta poniendo aparcamientos de bicicletas. En Colombia sucede bastante. Por ejemplo, en Bogotá, en el diario El Tiempo, tiene un aparcamiento de, yo creo que para 115 bicicletas es una barbaridad. En
España yo no conozco una situación similar en un diario. En Francia han hecho hace poco un programa de incentivo para los trabajadores de varias empresas para ir en bicicleta y les pagaban dinero por ir en bicicleta. Ha funcionado muy bien, han doblado el uso de la bicicleta en esas empresas, ¿no? Las empresas pueden hacer muchas cosas, pueden patrocinar Ecobici, pueden participar en foros de bicicleta, pueden tratar de cambiar la realidad porque la realidad también les afecta a ellos. Los medios de comunicación, supongo que aquí habrá alguno, también tienen una labor, ¿no? Los medios de comunicación a veces pasan las notas de prensa, pasan la realidad sin analizarla, sin comprometerse, ¿no? Yo soy periodista, me atrevo a decirlo porque he trabajado en unos cuantos, ¿no? Puedo no ser corporativo, ¿no? Los medios de comunicación se tienen que comprometer y tienen que hacerlo porque también tienen que cambiar la realidad, una realidad que además les está afectando mucho. Uno de los sectores más afectados por la crisis en todo el mundo son los medios de comunicación y tendrán que adaptarse a las nuevas realidades, y una de las nuevas realidades es las ciudades para las personas, ¿no? Entonces tienen que informar y comprometerse con esa realidad. Los gobiernos, por supuesto, tienen que trabajar, tienen que ser valientes, tienen que pensar en el bien común y no en las próximas elecciones. Peñalosa y Mockus cambiaron la ciudad de Bogotá. Peñalosa luego no ha vuelto a ganar ninguna elecciones, sin embargo, seguramente haya pasado la historia por haber cambiado la ciudad de Bogotá con Mockus. No sé, yo creo que prefiero ganar las próximas elecciones si fuese alcalde, prefiero pasar a la historia que pasar a las próximas elecciones, ¿no? Los cambios son difíciles de aceptar, pero los políticos pueden explicarlos bien, pueden comunicar, y es una tarea difícil, pero yo creo que es una labor que tienen que hacer. En Sevilla se transformó la ciudad en el año 2005, esto viene en el libro explicado y es un caso muy potente de cómo se puede transformar una ciudad de 800.000 habitantes. En el año 2005 había un 0,01 uso de bicicletas en la ciudad y casi no había espacio para los peatones. Y la alcaldía que llegó al poder decidió cambiar la ciudad. Era gente que venía de los movimientos sociales, gente concienciada con el tema peatonal y con el tema ciclista, y en un año y medio, después de hacer un análisis profundo sobre la situación de la ciudad, una estrategia buena sobre red de vías ciclistas, intermodalidad, para que pudiese combinar la bicicleta con el transporte público, que es una cosa esencial, y también espacios peatonales, en un año y medio que los querían asesinar, los ciudadanos querían matarlos uno a uno en la plaza pública, en un año y medio transformaron la ciudad. Esos mismos ciudadanos que los querían matar ahora mismo presumen de su propia ciudad, porque cuando cambias la ciudad lo que generas es orgullo de pertenencia, ¿no? En Sevilla están orgullosos de la ciudad que tienen ahora, en Copenhague, en Ámsterdam están orgullosos de la ciudad que tienen, y no solo están orgullosos sino que venden marca ciudad, están vendiendo casi hasta consultorías a partir de todo lo que saben, que ya digo yo que no es aplicable en todas partes, pero bueno, es una forma de generar sentido de pertenencia, y al final el sentido de pertenencia es fundamental en una ciudad. Y falta alguien en todo esto, este panorama de gente que pueda hacer cosas por cambiar la ciudad. Y somos nosotros, somos las personas. En el libro digo que no tienes que esperar a ir en bicicleta a que te pongan una vía ciclista. Puedes ir en bicicleta, tienes derecho, la ley te lo permite. Si tienes miedo, deberías entonces no esperar a que te la pongan, sino exigir que te la pongan, ¿no? Nosotros los ciudadanos no somos los gobernados, somos los gobernantes, ¿no? Nosotros somos los que damos el mandato a los gobernantes para que gestionen los recursos de una ciudad. En muchas ciudades, en Bolonia acaba de cumplir un año una experiencia de participación ciudadana en la que la alcaldía decidió que ellos ya no gobernaban, que ellos lo único que iban a canalizar los recursos de la ciudad para que fuese la ciudad participando la que construyese la ciudad. En Medellín, por ejemplo, por poner ejemplos de Europa que parecen tan lejanos, sin que sea exactamente igual, sí se han hecho muchas cosas a través de presupuestos participativos y contando con la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad se tiene que organizar, los colectivos, los ciudadanos, para, si no se cambia, exigir los cambios, ¿no? No sé si aquí hay gente de colectivos, de empresas, de medios de comunicación o de política, supongo que sí, pero a mí me encantaría que hoy lo que se habla en los foros, lo que habla en las entrevistas, sirviese no solo para que la gente se leyese el libro, que lo podéis leer y comprar, que está ahí, minuto publicitario, sino para que las ciudades cambien y cambien a mejor, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados, el ser humano es un animal fascinante, pero uno de sus problemas es que los cambios los sufre mucho, ¿no? Estamos en un momento de cambio, la bicicleta, como decía Peatónito, es un caballo de Troya y hay que aprovechar, es una brecha para hablar de ciudad y para cambiar la ciudad. En el libro se habla de eso, se habla mucho de bicicletas y nada, os agradezco que hayáis estado aquí, si queréis ahora comentamos y gracias por venir, si habéis venido en bici, muchísimas más gracias, y si habéis venido caminando también. Gracias Pedro, muchas gracias Peatónito. Bueno, como Biblioteca Vasconcelos, pues indicarles que aparte de su
su adquisición también está ya a disposición de todos ustedes en los estantes de la biblioteca. Y bueno, quizás las reflexiones de Peatonito y de Pedro pues provocan o sugieren en ustedes algún tipo de comentario, pregunta, reflexión al respecto. Bueno. Compañeros, la verdad es que a mí todo que ver con la bicicleta me ha tantas experiencias. Pertenecía a un grupo Terremoto Crew y es una experiencia inolvidable. Lo mejor de mi vida ha sido ese momento cuando estos cuates, Beto, Pancho y Beto Marmolejo, bueno, los fundadores de un buen grupo que ahora ya la bici los llevo. ¿Cómo que vecinos? Fueron mis vecinos de infancia, del barrio, pues. Andábamos ahí rodando ya, ¿no? Pero estos cuates focalizaron su gusto a la bicicleta, sus padres lo apoyaron, brincaron vivieron el skateboarding, sí, luego la montaña, luego las como cholas, y todas me las iban como que heredando también, ¿no? Hasta que vi cómo se les ocurrió, y es que siempre estaban en la vanguardia, en tendencias avanzadísimas, siempre, sí. Entonces, me acuerdo cómo ellos fueron los que trajeron, yo creo, de los primeritos del Fixit. Y cuando empezaron, no, pues vamos al bicipolo. Del bicipolo, ahí surgió el polo and bike, ahorita, o sea, estuve ahí presente en todo ese terremoto. Entonces, es algo fascinante, la neta. Los está llevando a estar en competencias de Fixit, se van a Nueva York, ya se fueron a lo grande, y mis respetos para mis padres. Uno de ellos en paz descanse, Jaime. No, pero las experiencias allá en Clavería, era de que ventanita, y pásale, llenábamos así la sala de bici, y eran las tertulias así de la banda, y luego ya vámonos a rodar, ¿dónde? Es algo muy padre. Y bueno, me aventé la última World Naked Bike Ride, que por cierto me pasé de las 3 horas y me retuvieron mi credencial de lector y mi cartilla de servicio militar. También, sí, ahí estuve ya como 3 horas. Está muy bien, la bicicleta es otro mundo, la verdad. Muchas gracias. Hola, Javier Hidalgo. Pedro, felicidades, un excelente texto, una recopilación mundial en realidad que no había encontrado en mucho tiempo, más bien que no existía, de la situación de la bicicleta en el mundo. Creo que faltó un tema que valdría la pena también considerar, que es la responsabilidad de los profesionales del diseño urbano y arquitectónico. Y lo pongo, por ejemplo, de la responsabilidad que tenemos los arquitectos al construir la ciudad y construir los edificios, ¿verdad? Pensando o en los carros o en las personas, que es esta la idea de buscar ciudades para las personas, para que las personas, una ciudad moderna donde la gente pueda disfrutar de su ciudad, pueda gozar de su ciudad, y donde la bicicleta juega un papel fundamental como herramienta para lograrlo. Y yo lo digo tan solo, por ejemplo, con este proyecto, esta biblioteca Vasconcelos, que es un excelente inmueble donde al libro pues casi se le pone como un dios. O sea, esta biblioteca en realidad es un desarrollo arquitectónico de primera, ¿verdad? Aquí la escala es una escala tipo iglesia celestial, donde el libro es considerado como un dios, y logrando además esos espacios privados de confort para que la gente pueda estudiar.
Pero cuando uno sale a la calle, uno lo primero que le choca es encontrar que la entrada principal de la biblioteca Vasconcelos